Bienvenida familia de Tectón un día más a esta familia que es el Centro Televisivo Tectón, donde queremos colaborar, ¿verdad?, para que la sana doctrina, la doctrina católica, llegue pues a todos los hogares y a cuantos más hogares mejor, ¿verdad? Por eso tenemos que hacer un esfuerzo un poco grande. No encienda el micrófono, Mosén, porque si no se repite. Yo lo encenderé, Mosén. Entonces, disculpen. Entonces, por tanto, muchas gracias a todos los que hacen posible que lleguemos cada vez a más personas. Hoy tenemos con nosotros a Mosén Enric Casas, que ya lo tuvimos hace poco, que nos estuvo hablando del Opus Dei, y hoy lo he invitado para hablar de lo que se conoce como el quinto dogma. Es decir, respecto de la Santísima Virgen María, saben ustedes que la Iglesia ha reconocido como dogmas 4 de ellos, ¿verdad? 4 verdades acerca de la Virgen María, que ya todos conocemos. Y ahora muchos hablan del quinto dogma, esa quinta verdad que la Iglesia debería aceptar como dogma a propósito de la Virgen María. ¿Cuál es ese quinto dogma? Pues María como corredentora, medianera y abogada de toda la humanidad, ¿verdad? Entonces es importante porque este vídeo, esta entrevista, la estamos haciendo a escasas horas, es decir, dentro de unas horas recibiremos un escrito de la Santa Sede justamente hablando de los títulos de la Virgen María y podría ser que se hablara de alguno de estos títulos. Ya lo veremos, porque en el momento en que hacemos esta entrevista no sabemos si ese documento que va a emitir la Santa Sede va a hablar de alguno de estos de este dogma de la corredención de la Santísima Virgen María. En cualquier caso, me parece interesante porque así lo que digamos lo habremos dicho antes de la publicación. Probablemente cuando este vídeo se publique, ese escrito de la Santa Sede pues ya será público. Así que, bueno, atiendan mucho porque hoy el doctor Enric Casas nos va a hablar de la Virgen María como corredentora. Bienvenido, Mosén. Un momento. Ahora lo ha apagado usted el micrófono. No se le oye. Un momento, que ahora no le oigo yo. A ver si puedo poner el micrófono. Ahora, sí. Bienvenido, Marcos. Con muchísimo gusto hablar de la Virgen María. En el año 2017 hacen una petición formal a la Santa Sede, al Papa, de proclamación del quinto dogma, una comisión de teólogos. 7 millones de fieles y 550 obispos, además de 48 cardenales, solicitan la aprobación del dogma entre 2007 a 2017. Nosotros podríamos, yo no sé muy bien cómo enfocarlo porque hay mucho tema, muchísimo tema y muy interesante, porque lo que yo veo es que hay que conocer muy bien en qué consiste la redención única de Jesucristo y la colaboración libre de María Santísima. Ahora bien, hay dos cosas, o tres cosas, si queréis, vamos, cualquiera de las tres, empiezo por donde tú quieras. La primera es lo que se ha dicho en la tradición viva de la Iglesia en los últimos 1000 años, del año 1000 hasta aquí, que no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. Después, la segunda es lo que ocurrió hoy en las apariciones de María, Madre de todos los pueblos, en Ámsterdam. Y la tercera, lo que ha dicho el magisterio de la Iglesia, especialmente el Concilio Vaticano II y Juan Pablo II sobre este tema. Pues, entonces, ¿por dónde quieres que empecemos? Sí, Mosén, yo creo que sería bueno tratar naturalmente los tres temas. Yo empezaría, como usted ha indicado, por el tema de la tradición, lo que ha dicho la tradición acerca de la Santísima Virgen María como corredentora. Sí, pues mira, yo lo tengo aquí delante ahora y con mucho gusto voy a leer lo que dice
lo que se ha dicho en estos años, son 1000 años, que se dice deprisa. Mosé nos va a hablar. Un momentín, perdón un momento, que es que Sí, sí, estoy sí, mirando los documentos estos y que eso se dice rápido. En el siglo X, vamos al siglo X, se dice que Santa María redimió al mundo porque dio a luz al Redentor. Y esta afirmación de hace 1000 años, 1200 años, se condensa en una única palabra: redemptrix. El uso del femenino no comportaba lo mismo que el masculino redentor. Sin embargo, ya evidenciaba la compasión de María en el Calvario, es decir, su colaboración, su cooperación al sacrificio de la cruz cuando se comienza, y sin embargo se comienza a dudar de la palabra redentrix, porque no queda muy clara la única mediación del Redentor, Dios y hombre verdadero, y por eso se va cambiando al de corredentixque, corredentora, y se inspira en los textos paulinos que se habla de con morir con Cristo y con resucitar con él. 2 Timoteo 1:1, 2 Corintios 7:3, Efesios 2:6. El texto más antiguo en esta tradición viva es el himno de Salzburgo, en el que se evidencia la dimensión teológica que se le otorga. Y se dice a la Virgen: tú compasa redentoris, tú que compadeciste con el Redentor, tú con redentrix fieres, te haces corredentora. O sea, de la compasión se ha pasado a la corredención en un intento de mostrar lo más claramente posible la cooperación de María con la obra de Cristo. Al mismo tiempo, salvando la única mediación infinita de Cristo Redentor. A lo largo de la historia, el uso del término corredentora se mantendrá en un discreto plano hasta 1904, en el que se convierte en el centro del debate en torno a la participación de Santa María en la obra de la redención, suscitando, pues, lógicamente, una discusión teológica. En 1914 se conceden indulgencias a una oración a la Virgen en la que se le llama corredentora. Pío XI utiliza este título en algunos discursos que escasamente pueden comprometer su autoridad doctrinal. Por su parte, en el Concilio Vaticano II y en el Catecismo de la Iglesia Católica no usan el término. El rechazo del uso de este término por parte de algunos teólogos está motivado precisamente por el temor de que esa corredención sea concebida en el mismo plano de igualdad con Cristo, restando algo a la unicidad de su sacrificio y de su mediación. En cualquier caso, es claro que el término corredentora nunca ha encontrado total aceptación entre los teólogos. Sin embargo, la corredención hay que entenderla en un sentido propio, que es lo que nosotros vamos a intentar, cómo la libertad de María se une a la libertad de Cristo hombre. En un título de Laurentin, que fue muy conocido mariólogo, ha mostrado que no se trata de un título reciente, sino que ya es muy antiguo y después,
En el siglo XIX decae el uso de redentora, se generaliza el de corredentora y en el siglo XX se utilizan algunos documentos emanados de la Santa Sede. No quiere decir ese título que haya un redentor y una redentora, sino de un redentor y una cooperación libre. En el diálogo ecuménico, pues claro, como los protestantes no tienen gran aprecio a la Virgen Santísima y a su labor, pues piensan que puede dificultar. Mi opinión para el ecumenismo es que la Virgen ha sido destructora de herejías y que en esta situación será una colaboración maravillosa al ecumenismo. Juan Pablo II, bueno, el Concilio Vaticano II escribió mucho sobre la Virgen, sobre María, sobre la corrección, vaya. Y concretamente dice, María, por designio divino, coopera con su profunda fe, con su obediencia constante y su eximio amor en la redención de la humanidad, pero no en el mismo nivel que el Redentor. Juan Pablo II, hay 8 papas que citan a María como corredentora. Juan Pablo II, en la encíclica Redentoris Mater, que ya el título es bastante importante, habla de que María está al lado de Cristo en la cruz, citando a San Ireneo, que el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María y afirma a menudo la muerte vino por Eva, por María la vida. Es decir, que va diciendo que hay una verdadera mediación subordinada a Cristo, lógicamente, perfecto Dios, perfecto hombre, y que se pone en medio, o sea, pero no entre Dios y los hombres, sino que se hace mediadora no como una persona extraña, sino en su papel de madre, consciente de que como tal puede, más bien, tiene el derecho de hacer presente al Hijo en las necesidades de los hombres. Por tanto, su mediación, dice Juan Pablo II, San Juan Pablo II, tiene un carácter de intercesión. María intercede por los hombres. No solo como madre desea también que se manifieste su poder mesiánico. Va citando después Caná y la cruz, pero para lo que ahora nos interesa es la misión maternal de María hacia los hombres de ninguna manera oscurece ni disminuye esta única mediación de Cristo, sino más bien muestra su eficacia, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, 1 Timoteo 2:5, y esta función materna obra según el beneplácito divino. Y entonces dice, la madre del Redentor se ha convertido de forma singular la generosa colaboradora entre todas las criaturas y la humilde esclava del Señor. Bueno, dice muchas más cosas parecidas, hablando de esa colaboración, esa cooperación, sin acabar de explicar lo que yo intentaré hacer después, el tema de la libertad. Yo creo que es la clave. La Iglesia sabe y enseña todo el influjo salvífico de la Santísima Virgen sobre todos los hombres. Y dice, esa mediación está unida a su maternidad, como es lógico. Jamás podrá compararse criatura alguna con el Verbo encarnado y redentor. Bueno, no excluye una
cooperación especial y singular. Es decir, que entender a la Virgen es entender, en definitiva, que es su aceptación de la encarnación, su aceptación de la virginidad, de la maternidad. Es una afirmación, pues, real. Entonces se trata de estudiar esa cooperación, lo que dice San Juan Pablo II, mediación especial y excepcional basada en la plenitud de gracia, que se traducirá en la plena disponibilidad de la esclava del Señor. Bueno, sigue el Papa diciendo cosas muy maravillosas. Dice, la cooperación de María participa por su carácter subordinado de la universalidad de la mediación del Redentor único mediador. Bueno, sigue diciendo muchas cosas, pero esto es del 25 de marzo del año 1987. Es mucho más largo, pero ahora leerlo pues es un poquito pesado para un vídeo. Entonces vamos a ver lo que dice, bueno, el Concilio Vaticano II. Bueno, una cosa que podríamos hacer es o mirar las apariciones de Ámsterdam, sí, aprobadas por muchos obispos. Pero un momento, Mosén, que voy a hacer un pequeño resumen de lo que usted ha dicho para que quede claro a nuestra audiencia. Un momentito. Bien, lo que ha venido a decir Mosén es que existe, ¿no?, una relación, una mediación especial de la Virgen María, que esta verdad, no podemos decir dogma porque no está declarado por la Iglesia, pero que esta verdad ya hace 1000 años, en el siglo X, ya la encontramos, donde se llama a la Virgen María Santa María Redentora, redimió al mundo porque dio a luz al Redentor, y la llama Redentrix, ¿verdad? Utilizando el femenino. ¿Qué pasa? Sí que es verdad que la gente en ese momento dijo, uy, parece que estamos poniendo a la Virgen María al mismo nivel que Jesucristo, que es el único mediador. Y entonces se empieza a utilizar ese término de corredentora, para no ponerla al mismo nivel que la Virgen María. Entonces, porque lo que hace la Virgen María es una colaboración muy especial, muy estrecha con el Redentor, y por eso se le da el título de corredentora. Caeríamos, por tanto, según lo que nos ha explicado Mosén, en un error muy grave al poner a la Virgen María al mismo nivel que Cristo. No, es una colaboración muy estrecha. Por eso, en lugar de utilizar el término corredentor, como quizás se hizo hace 1000 años, utilizamos esta de corredentora. Hemos visto también, nos lo ha explicado Mosén, que en 1904 empezó un gran debate sobre este tema de la corredención de la Virgen María, pero fue quizá Juan Pablo II pues el que pues, ha hablado en profundidad de este tema, hablando de la mediación especial, de una cooperación especial con la redención. Entonces, por tanto, podemos decir que tenemos argumentos en la tradición de la Iglesia para sostener esta verdad de la corredención, aunque no esté declarado todavía un dogma. Recordamos que Mosén, al empezar la charla, nos ha dicho que el Vaticano ha recibido más de 7 millones de peticiones entre teólogos, expertos del tema, para declarar esta verdad como un dogma. Entonces, hay gente, sin embargo, que a día de hoy, esto es un hecho, ¿no?, que dicen que esto de la corredención pues no tiene sentido, es una tontería, etcétera. Pero la realidad es que llevamos 1000 años profundizando, aunque todavía no esté declarado, pero estamos profundizando en esta verdad. Y ahora el Mosén nos va a explicar el tema de Ámsterdam, la aparición de Ámsterdam, que también se habla de esto. Yo voy a hacer una cosa. Antes de la aparición de Ámsterdam, que concluye con una
que será aprobado este dogma y que me llegará la paz, pero antes quiero hacer una profundización teológica, sin entrar en cómo los 4 dogmas se relacionan con este también. La aportación teológica que intento hacer es profundizar en qué consiste la libertad en general. Para ello utilizo yo, porque la libertad no es elegir entre el bien y el mal, esto es el muy bajo de la libertad. La libertad sobre todo es moverse en el amplio campo del bien. La libertad de Cristo es amar y eso es muy generoso y la libertad de la Virgen se mueve también en ese nivel. Yo utilizo además, para ampliar esta noción, a un filósofo muy católico que se llama Leonardo Polo, que amplía lo que dice Santo Tomás en muchas otras cosas y especialmente con la libertad. Cuando él habla, resumiendo, cuando él habla de la libertad, dice que la libertad es alcanzar el futuro sin desfuturizarlo. Bueno, esto es bastante difícil de entender en un principio, pero conecta la libertad con el tiempo. Somos, yo lo digo de mi modo, los seres humanos somos capaces de hacer algo nuevo que no existía antes, porque el futuro no existe. El pasado ya está pasado y eso no es libre y el presente pues tampoco. Alcanzar el futuro. Bueno, pues esto aplicándolo, bueno, a nosotros, pues indica que somos capaces de ser concreadores, somos capaces de hacer una ciencia nueva, una filosofía nueva o una poesía nueva. Es decir, es una manera muy optimista de ver cómo es el ser humano. No solo reproducir lo que ha pasado. Hay que tener en cuenta que racionalistas como Hegel y muchos más niegan la libertad. Dicen que es ignorancia de la necesidad. Los materialistas también, los católicos nunca, los cristianos tampoco y muchos otros tampoco lo niegan, algunos sin explicarlo demasiado. Pero aplicándolo a la Virgen Santísima, vemos que su acción colaboradora con Cristo no solamente alcanza el futuro, es decir, a nosotros ahora, sino que alcanza en cierta manera la eternidad, porque ella es en la que el Espíritu Santo se realiza. Y esto nos llevaría además al tema de lo que es la mujer, aquella en la cual se realiza especialmente el Espíritu Santo, dador de vida, y el varón sería el que se realiza en él el Padre, y en ambos pues el hijo que nos lleva a varón y mujer a ser hermanos. Bueno, este es un tema que podríamos ampliar en otro momento y que es muy bonito. Entonces, volvamos a la Virgen María. Es cómo colabora ella en la redención. Los 4 dogmas que ya conocemos, pues es muy claro cómo colabora, o sea, acepta lo que Dios quiere, dándose mucha cuenta de lo que se le pide. Se le pide ser virgen y madre al mismo tiempo y hace libremente ese acto de fe. Después, a lo largo de toda su vida, lo vemos especialmente en Caná, cómo su mediación lleva al primer milagro y a la fe de los primeros. Pero donde se nota más es en la cruz. Todos hemos visto que Judas traiciona a Jesús, que los apóstoles todos huyen y que María Santísima
no huye, sino que está al pie de la cruz y gracias a ella San Juan está también presente, que al principio también había huido, y las santas mujeres, o sea que ella está colaborando porque entiende lo que está pasando, aunque sufre, pero entiende y acepta y libremente colabora, o sea, compadece. Ahora bien, durante las 3 horas de la pasión, pues ella escucha cada una de las 7 palabras, las acepta, sufre, reza, se une especialmente a la oración Eloí, Eloí, lama sabactaní, en el que Cristo dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, que llega al fondo último del pecado, que es la separación del Padre, sin pecar, lógicamente. Y María pues se une como diciendo, yo tampoco me rebelo contra el Padre de que quiera que mi hijo lleve a este sufrimiento tan grande. Yo no me rebelo, dice ella. Acepto esto, eso es la fe. La fe no es solamente conocer una serie de ideas, que también, sino es mucho más. Ahora bien, cuando Cristo, dando un gran grito, fallece, San Juan dice, envió el Espíritu. Ahora bien, ¿qué ocurre? El Espíritu se puede comentar de muchas maneras, pero yo entiendo que se refiere al Espíritu Santo, que es el don de lo que más feliz le hace, de la principal posesión de Cristo hombre, que es la presencia del Espíritu Santo en su alma humana y lógicamente también como Dios nos envía el Espíritu Santo. Y después en Pentecostés y a lo largo de los 2000 años actuará de muchísimas maneras. Ahora vamos en ese momento de la muerte, ¿qué ocurre? Que el alma de Cristo se separa del cuerpo de Cristo, ambos unidos a la divinidad. El alma de Cristo desciende a los infiernos, al Seol, al lugar de los muertos, para anunciar la victoria de Cristo. Pero podemos decir, mirando a la Virgen Santísima, que en ese instante cesa el sacrificio porque ya no hay víctima. Cristo ya no puede ofrecerse como víctima. Y en ese momento, es lo que yo pienso, ella acepta seguir siendo víctima del sacrificio. Es decir, yo veo libremente, yo veo ahí la corredención. Evidentemente lo que ocurre, evidentemente lo que pienso yo que ocurre en ese instante en el que ella pasa a ser la covíctima del sacrificio, pues es que Satanás se lanza contra ella. Se lanza contra ella. O sea, para que yo lo entienda, un momento. O sea, lo que podríamos decir es que el sacrificio de Cristo en la cruz, o la Santa Misa, ¿no? Que empieza en el cenáculo, aparentemente pues acaba con la cruz, en cierta manera, esa pasión de Cristo continúa en María hasta la resurrección. Sí. Bueno, el sacrificio de Cristo de la misa es instituido en la última cena, consumado en la cruz y continuado en nuestros altares. Pero yo entro ahora en el papel de la Virgen Santísima, que lógicamente, en cierta manera, está presente en todas las misas, porque está unida a Jesús en la Eucaristía. Esto se podría ampliar también a otros santos, a San José y a todos los santos, pero esto ya se me escapa un poco. A mí lo que me interesa es en qué consiste la compasión, que no es solo sentir pena por el dolor de alguien, que es lo que habitualmente lo interpretamos, sino que es padecer con Jesús. Y en el momento en el que Jesús, como víctima, ya no está presente en la cruz, solo está
su cuerpo bendito, muerto. En ese momento, ella entra en una colaboración libre en el que acepta la voluntad del Padre y extiende ese tiempo de corredención que después se prolongará por toda la historia y se prolonga hoy y se prolongará hasta el final de los tiempos. No hay más que recordar cómo en Fátima dice María: mi inmaculado corazón triunfará. No es una cosa dulce, sino que es que ella acepta la cruz como la aceptó Jesús, más o menos, vaya. Igual no, pero parecido. Entonces, esta idea de libertad y qué ocurrirá en ese momento. O sea, el sábado santo, viernes santo por la tarde y sábado santo hasta el domingo por la mañana. Pues que Satanás la tienta pues, con todos los medios. Es lógico que sea así. Y ella acepta el sacrificio. En la espiritualidad cristiana hay muchos santos, bueno, muchos quizá no, pero bastantes santos que se han entregado como víctimas del sacrificio, almas víctimas. Santa Teresita de Lisieux, Faustina Kowalska, especialmente mujeres, pero podríamos decir muchos que han entendido lo que significa no solamente ofrecer el sacrificio, sino ofrecerse como víctima del sacrificio. Bueno, pues si nosotros, incluso estos santos, siendo poquita cosa, por fe, se puede llegar a este extremo de amor aquí en la tierra, que han llegado muchos y llegan muchos hoy día, hombre, es fácil ver que la Virgen Santísima ha entendido lo que está pasando y se ofrece al Padre con el Hijo en el Espíritu Santo durante 3 días, que es que el sufrimiento será extremo y al mismo tiempo aceptado. Hay bastantes que dicen, porque Jesús dice, resucitaré al tercer día. Pero si contamos desde las 6 de la tarde, el momento de la muerte probablemente, hasta la mañana del domingo, pues salen 40 horas. Salen 40 horas. Hombre, puedes decir que no parece que sean 3 días. Más bien podemos decir que es un día entero y 2 días sus colas. Y una interpretación piadosa que tampoco encuentra fundamento más que en la piedad, o quizá alguna revelación privada que yo no conozco, es que la oración de María adelanta la resurrección. Tampoco nos dicen los evangelios, ni siquiera de Juan, cómo fue el encuentro de Cristo resucitado con su madre. Bueno, emotivamente sería de máximo amor, pero también sería de un agradecimiento por parte de Jesús enorme, y ella también, pues difícil expresarlo, pero agradecimiento a Jesús por su generosidad. Esta es mi interpretación. Si quieres, resúmelo tú como lo hayas visto, así si te sirve, ¿no? Sí, no, espera, un momento. Sí, yo lo que he entendido es que en un momento, acepta lo que Dios quiere, es decir, la Virgen María acepta lo que Dios quiere y entiende lo que Dios le pide a ella, ¿no? Y que esa mediación de la Santísima Virgen María pues se ve claramente pues en el primer milagro, ¿verdad? En la que ella intercede para que Cristo obre el milagro, es decir, en Caná, pero de forma especial es lo que nos ha estado diciendo el Mosén Casas en esta reflexión que él ha hecho, es que en el momento que se ve más clara, no esta verdad que estamos intentando, que el Mosén está intentando explicar, es en el momento de la cruz. En el momento de la cruz es cuando se ve más claro, más obvio esta verdad de la mediación, ¿no? Al pie de la cruz. ¿Por qué? Porque ella continúa, ¿no? con ese sufrimiento. Ella continúa incluso después de que Cristo ya
pues muere, se separa su alma de su cuerpo, va al Seol, ¿verdad? Como dice, a rescatar a los justos, pues todo eso es tiempo de sufrimiento que continúa la Virgen, pues continúa en cierta manera el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿no? En cierta manera lo continúa, ¿no? Es un poco esto lo que ha dicho usted, Mosén. No solo en cuanto a la intención, sino que es un poco más fuerte que todo esto, porque el sacrificio, Cristo, sacerdote y víctima durante toda su vida, pero especialmente en la cruz, y tiene un valor infinito. Pero el sacrificio, la víctima deja de existir cuando Cristo muere, porque el alma se ha separado. Y entonces María sigue siendo, en cierta manera, subordinada a Cristo, lógicamente, continúa el sacrificio, ella como víctima de ese sacrificio, o covíctima, si queremos decir. O Esta sea, es la clave. yo entiendo eso, la corrección. Pero vaya, quizás se puede decir de maneras mejores, que yo no lo sé. Pues a mí me parece muy sugerente esto. Sí, sí. Sí, Mosén. Pues yo creo que esta última frase que usted ha dicho resume muy bien pues, toda la explicación esta última, ¿no? Sí, porque siempre hay que huir de la palabra mediación en María. Hay que decir co-mediación o co-redención, porque si no, podríamos decir una herejía, vaya, que ella fuese mediadora igual que Jesús, por eso no puede ser. Cristo es Dios y hombre verdadero, el sacrificio de Dios es perfecto, pero al mismo tiempo quiere que nosotros colaboremos. Y de hecho, la gran aportación que podemos hacer en los próximos tiempos es recordar que nosotros somos corredentores con Cristo y con María. Y somos sacerdotes de nuestra propia existencia. Y no se trata solo de ofrecer el sacrificio, sino ofrecer a Cristo y ofrecernos nosotros con Cristo. En fin, entonces son cosas que todo el mundo, todos los católicos, gracias a Dios, defendemos, ¿no? Claro, porque al bautizarnos somos constituidos como sacerdotes, profetas, reyes. Exactamente. Pero hay sacerdotes de nuestra propia existencia, ¿eh? Pues bueno, si quieres seguimos con lo que pasa en Ámsterdam. Por favor, sí. Porque el Concilio Vaticano II dirá que María es corredentora, mediadora y abogada. Pero queda prácticamente, o sea, diciendo que hay una colaboración libre. Utiliza mucho el concilio y los términos de mediadora, no de medianera. Medianera es como se decía que a través de ella nos llegan todas las gracias. Pues eso es medianera. Mediadora, pues no se explica mucho, pero es un poco lo que yo estoy diciendo. Ya prácticamente sería lo mismo que corredentora. En fin, hay matices, ¿no? Y abogada, pues también. Abogada que intercede por nosotros. En cambio, la palabra corredentora, pues algunos dudan porque los protestantes se resisten. Yo no veo otra dificultad. Es importante que todos los que nos siguen, un momento, voy explicando mientras usted... Haciendo tu resumen y yo voy buscando lo que son los... Ahora le apago el micrófono para ir explicando. Muy bien. Pues lo que está haciendo Mosén ahora es esto. Queremos profundizar en esta verdad de la Virgen María como corredentora, como medianera, como abogada. Entonces, Mosén nos ha planteado 3 puntos que estamos analizando. El primero de ellos ya lo hemos visto, que es lo que se ha dicho en la tradición, y ahora lo que vamos a ver es lo que ocurrió en las apariciones de Ámsterdam, y de esto nos va a hablar en esta segunda parte Mosén Cases. Un momento, Mosén, le enciendo el micrófono. Ya. La historia de María Corredentora es muy interesante.
Un momento importante son las apariciones de la Virgen Santísima en Ámsterdam. Entre los años 1945 y 1959, se aparece nuestra madre a Ida Petersen en Ámsterdam, Holanda, y se presenta como señora de todos los pueblos y habla de un nuevo dogma mariano: María corredentora, mediadora y abogada de todas las gracias. Pide mucha oración, penitencia y conversión. Las apariciones tuvieron lugar en su propia casa y fue testigo su director espiritual, el dominico padre Frege. La primera aparición fue el 25 de marzo de 1945. María le mostró el rosario, le invitó a rezarlo sin descanso. Fueron 56 apariciones y en la última de ellas, el 35 de mayo de 1959, la Virgen le mostró el globo terrestre en el que se presentaban numerosos rostros humanos de todas las razas. La aparición concluyó con una visión de la hostia consagrada que irradiaba una gran luz, mientras que decía: el que come y bebe consigue la vida eterna. El obispo de Haarlem, que es donde ella vivía, una ciudad muy católica de Holanda, autorizó el culto a la Señora de todos los pueblos el 31 de mayo de 1996. El 31 de mayo del 2002, el obispo Punt, sucesor del anterior, calificó las apariciones de sobrenaturales y dice expresamente, que no es solamente él, dice: he consultado a algunos teólogos y psicólogos con relación a los resultados de investigaciones y a las preguntas y objeciones que suscitaban. Sus consejos apuntan a que no existen impedimentos fundamentales de carácter teológico o psicológico para declarar el origen sobrenatural de las apariciones. Además, sigue el obispo Punt, he pedido el consejo de varios colegas obispos en cuyas diócesis existe una fuerte devoción a María como Señora y Madre de todos los pueblos, en cuanto a los frutos y el desarrollo de la misma. Observando así todos estos consejos, testimonios y acontecimientos, y bajo profunda oración y reflexión teológica, he llegado a la conclusión de que las apariciones de Ámsterdam son de origen sobrenatural. Es 2002. Allí está, bueno, hay un estudio muy profundo y una oración bastante profunda. Bueno, hay más cosas que va diciendo el dominico, no sé qué, que estaba en aquellos momentos y muchos testimonios de ella, pero lo que llama un poco la atención, dice: este Santo Padre, va hablando de Pío XII, será llevado con los nuestros a principios de octubre de este año. O sea, que profetiza o vaticina o anticipa la muerte de Pío XII. La Señora de todos los pueblos, corredentora, medianera y abogada, estos son testimonios de ella, de Ida Petersen, lo llevará al gozo eterno. Yo me asusté oyendo este comunicado, ni siquiera me atreví a creerlo. La señora dijo: no te asustes, hijo. Su sucesor proclamará el dogma. Le di las gracias a la señora y ella dijo solemnemente: amén. Eso es 18 y 19 de febrero de 1958. Hay otra intervención, esta ya de 1951. El Padre y el Hijo quieren enviar en este tiempo a María
la señora de todos los pueblos, como corredentora, medianera y abogada. 31 de mayo del 51. Y añade después una cosa que es la que me interesa recalcar, porque todo lo que estoy diciendo se encuentra muy bien en Internet y muy bien documentado. Dice, cuando el dogma sea proclamado, entonces la señora de todos los pueblos dará la verdadera paz al mundo. 31 de mayo 1954. Yo creo que decirlo en un día como hoy, en el que, que estamos en guerras y rumores de guerras y un peligro de guerra nuclear mundial, y pues es bueno recordar esto. No solamente este testimonio, mi corazón inmaculado triunfará. Y así lo veo. ¿Te sirve esto que acabo de leer? Sí, pero le quería hacer otra pregunta. Quito un momento el micrófono suyo para hacer la pregunta. Usted ha dicho que en estas apariciones se dice que va a morir Pío XII, pero su sucesor proclamará el dogma. El sucesor fue Juan XXIII. Juan XXIII no proclamó el dogma, pero sí que Juan XXIII recibió el tercer secreto de Fátima, nunca desvelado del todo, ¿verdad? Y entonces no sé si pudiera, si usted tiene algún conocimiento, de que pudiera haber alguna relación entre la segunda parte del secreto de Fátima, la segunda parte del tercer secreto de Fátima y la corredención de la Virgen María. Bueno, yo sencillamente no lo sé. Yo el sucesor lo interpreto un sucesor. Para cual sea exactamente, pues me supera. Me supera. Desde luego, el Papa Francisco hizo afirmaciones así de estas desenfadadas, diciendo que no se haría, pero esto no tiene valor magisterial. Y después la declaración de, bueno, el documento que saca el Dicasterio de la Fe del cardenal Fernández, pues tampoco queda nada claro, porque dice que no consta, que no parece claro. Bueno, acabo de leer cosas muy claras. Porque en tiempos de Pablo VI, cuando ya estaba muy enfermo, y pues le llevaron un documento en el que prácticamente negaba la validez de las apariciones de Ámsterdam. Bueno, esto comparado con lo que dice el Concilio Vaticano II, con lo que dice Juan Pablo II, pues hombre, no deja de ser unas cosas de poco valor magisterial. Pero Aunque, claro, a ver qué nos dice hoy el dicasterio. Claro, pero la cuestión es que fíjese que también cierta relación claramente hay, ¿no? No sabemos si en el tercer secreto, pero sí con Fátima y Ámsterdam, porque parece que ambas están hablando de lo que hay que hacer para conseguir la paz. En Fátima se nos dice los sábados, los primeros sábados, se nos habla del rosario, de la consagración de Rusia. Aquí se nos habla que para conseguir la paz hay que proclamar este dogma. O sea, todos están hablando de la paz. La Virgen Santísima parece que nos está dando muchas armas para lograr la paz, y una de ellas sería la corredención, la proclamación de la corredención. Por tanto, hay una vinculación muy fuerte en este sentido de la paz entre Fátima y Ámsterdam. Exactamente, exactamente. Una interpretación sobre las apariciones, concretamente las de Fátima, es evidente que no hubo conversión, y de hecho hubo la terrible Segunda Guerra Mundial. No parece que después, en el año 61, en pleno Concilio Vaticano II, empiezan las apariciones de Garabandal, como si la Virgen dijese, bueno, vamos a hacer otro intento, a ver si se convierten. De hecho, mucha gente sí que se convierte, pero las élites y los más quieren muerte. Es una cosa tremenda, ¿no? Bueno, yo no estoy aquí para juzgar a la gente, sino para salvar. Y entonces, en 1991, como parece, pues hay una resistencia tremenda a Garabandal, especialmente por los obispos españoles.
En 1991 empiezan en Medjugorje, que siguen hasta hoy. Han sido declarados verdaderas 7 apariciones y no han seguido con todas porque es que hay tantísimo material que se sienten desbordados. Pero las millones de conversiones ahí están. Y millones de vocaciones. Vaya, miles de vocaciones. Y en esas estamos. Mosén, una pregunta. ¿Usted cree que en cierta manera podríamos decir que estamos en la era de María, ¿no? Por todas estas grandes apariciones que usted ha mencionado, apariciones que anteriormente pues no se habían visto, ¿no? En la Iglesia Católica, como esta que ha mencionado de Medjugorje, algo tan fuerte como lo dicho en Fátima. ¿Puede ser que estemos en una era de María muy fuerte y que los hombres, incluso pues a veces dentro de la Iglesia, no quieran la plenitud de esa era, porque lo vemos en el momento que no se hace lo que ella quiere, ¿no? Se pide el dogma, se pide la consagración de Rusia, se pide lo de los 5 sábados. Ahora el cardenal Raymond Leobourg, que estuvo aquí en nuestro canal hace un tiempo, porque está haciendo un apostolado para impulsar justamente los primeros sábados, ¿verdad? Entonces, pero son muy pocos los que están pendientes de las peticiones de la Santísima Virgen María. ¿No estaríamos poniendo frenos al despliegue total de esa era de María? Bueno, no digamos que estamos poniendo frenos, porque aquí estamos totalmente de acuerdo. Sí, y mucha gente nos hace caso, gracias a Dios, pero es que hay mucho más. Un amigo mío, o un alumno mío, vaya, Quique Pont, acaba de escribir una cosa con todas las apariciones que hablan del tema. Una cantidad impresionante. Y eso que no recogen las de América, que hay muchísimas más, y tampoco recoge la de Akita, que es una continuidad de la de Ámsterdam. Yo lo interpreto así, más que una era de María, que yo creo que será sobre todo en el milenio de paz, cuando Cristo venga por segunda vez, eso será tiempo de Jesús y de María y todos juntos, ¿no? Lo que es que la Virgen tiene preocupación, vamos a decirlo así, de una manera sencilla, por lo que puede pasar si no se convierten los hombres, y ayuda de muchas maneras. Lo que es llamativo es que desde el siglo XIX hasta ahora, cada vez más apariciones, y cada vez más claras, y cada vez más proféticas, como la Salet, aunque la más profética de todas es la de Guadalupe, en 1521, parece que es. No nos quiere dejar, nos quiere ayudar, y viendo lo que hace el pueblo cristiano, ese pueblo que en el siglo IV, cuando la mayor parte de los obispos se habían hecho arrianos y el pueblo resistió creyendo en la divinidad de Jesucristo, conservó el sensus fidei y la valentía, y vinieron obispos católicos, pues ahora está ocurriendo igual. Hay millones de cristianos católicos que están rezando a la Virgen, y rezando mucho según lo que la Virgen quiere. Esto es lo que yo veo. Ahora, no depende solo de nosotros. Las apariciones de la Salet son muy claras en este aspecto. Claro, cuando en Akita y en Garabandal dice, ahora cardenales contra cardenales, obispos contra obispos y sacerdotes y no sé qué, y cuando en la Salet dice Roma perderá la fe, oye, pues la gente se enfada y dice, no, esto no puede ser, oye, no puede ser. Pues en la Vipa, los apóstoles huyeron todos y después fueron recuperados en Pentecostés, pero, mejor dicho, con la resurrección y con Pentecostés, pero los hechos son los hechos. Con decir que no me gusta, pues no ganas nada. Así es, Mosén. Una cosa, perdón, apago su micrófono porque si no se oye repetido, le hago la pregunta y así vamos cerrando porque llevamos ya casi 56 minutos ya y me gustaría que acabáramos, pero le quito el micrófono, Mosén. Luego se lo vuelvo a poner para que usted hable, pero es que si no se me oye la voz repetida. Bien, entonces, hemos visto, por tanto,
en esta intervención, en esta enseñanza que nos ha hecho Mosén Casas, los 3 puntos que anunciaba al principio, ¿verdad? Lo que ha dicho la tradición sobre esta verdad de la Virgen María como corredentora, comedianera, nos ha dicho que digamos comedianera y abogada. Hemos hablado después de lo que ha dicho también el magisterio de la Iglesia Católica a propósito de esta verdad. Hemos hablado finalmente de lo que ocurrió en las apariciones de Ámsterdam, como la Santísima Virgen María pues se presenta como Nuestra Señora de todos los pueblos un 25 de marzo de 1945, tiene 56 apariciones a Ida Peterson, ¿verdad? Y va hablando pues justamente de la importancia de este nuevo dogma, anuncia este nuevo dogma y dice que no será Pío XII, ¿no? Viene a decirlo, no dice así exactamente, pero dice un sucesor de Pío XII proclamará el dogma, este nuevo dogma de la corredención de la Santísima Virgen María. Nos hemos quedado aquí y yo creo que sería, antes de despedirnos, importante hacer una pregunta, es decir, y ya para acabar esta, no una cuestión quizá más, no sé si eclesiológica, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero es decir, la Iglesia a día de hoy está claro que, por ejemplo, no puede decir, no sé, el infierno no existe, ¿no? Nos hemos equivocado durante 2000 años y el infierno no existe, ¿no? Porque es una verdad declarada, pero no sé si es un dogma, claro, sí es un dogma, pero la cosa es, la Iglesia puede venir y decir, con un documento magisterial, la Virgen María no tuvo ningún papel de corredentora, comedianera en la redención. O sea, ¿es posible esto? Bueno, vamos a ver, esto es complicado. Lo que está claro es lo que dice el protoevangelio. Génesis 3:15. Ella te aplastará la cabeza. Y también parece claro en los tiempos actuales que el demonio está más activo que nunca. También está claro que el demonio será encadenado 1000 años. Ahora, ¿cómo actúa el demonio? Pues yo no sé, yo he tenido muchas tentaciones como todo el mundo y no me atrevo a hacer un juicio sobre lo que hacen los demás. Pero también hay que tener en cuenta que hay un rango en las declaraciones magisteriales. No es lo mismo una declaración es cátedra que una declaración en un concilio, que una locución en los domingos o que un sermón o la indicación de un subsecretario de no sé qué. Hay, valorarlo, esto los que sean más expertos lo sabrán hacer, yo no lo sé hacer. Es cuanto menos curioso, Mosén, que usted, claro, para hablar de esta corredención ha utilizado el protoevangelio, como he dicho, el Génesis, ¿no? En cierta manera, podríamos decir que el quinto dogma es el primero en ser proclamado en la Biblia. Espera un momento. ¿Sí Además, o no? Fíjate que cuando dice, yo lo interpreto así, igual me equivoco, cuando dice aplastará la cabeza, la cabeza, el Señor dice tener prudencia como serpientes y sencillez como palomas. ¿Por qué? Porque la cabeza es lo más importante que hay que proteger. El resto del cuerpo se puede recomponer. Por eso el Señor nos dice que cuidemos la fe, porque si pierdes la fe, aunque seas muy buena persona, pues te hundes, ¿no? Claro. Bueno, esto es una interpretación poco matizada, ¿verdad? Pero sobre la cabeza de la serpiente, pero lo que está claro es que la Virgen la pasa con el pie. ¿Eh? Esto ya no soy capaz de decir por qué, pero indudablemente no es la parte más digna del ser humano. Muy bien, Mosén. Le voy a apagar un momento el micrófono para hablar y ya está. Acabo. Perdón, sí, deseo que la gente que nos escuche rece a la Virgen muchísimo. Mosén, simplemente decir a todos, ahora le voy a pedir, Mosén va a decir las últimas palabras ya como
estaba haciendo de que recomendaba rezar, pero ahora le voy a encender el micrófono para que acabe de despedirse y decir las últimas palabras que nos quiera decir. Pero creo que en esta hora de charla que hemos tenido con Mosén hemos podido entender un poco más con profundidad qué significa esto de la corredención de la Santísima Virgen María y cómo debemos entenderla. Mosén con su palabra nos ha ayudado a alejarnos de los errores, es decir, no caigamos en los errores cuando hablemos de esto, y nos ha intentado poner en ese justo medio, ¿verdad?, para entender correctamente qué es la corredención o cómo la Iglesia, a través del magisterio y de la tradición, nos la ha transmitido, cómo la Virgen Santísima en Ámsterdam nos la ha explicado. Y parece que tenemos una fe humana, si quieren ustedes, pero la Virgen María sí lo ha dicho en Ámsterdam, de que este dogma, tarde o temprano, pero se proclamará como el quinto dogma de la Santísima Virgen María. Así que, Mosén, para despedirse de todos los hermanos que nos estén escuchando, si quiere decir usted alguna cosa más. Yo simplemente digo que Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, en vos confío. María, en ti confío. Y lo demás, la verdad es que me importa un poco. O sea, hay una guerra o no hay una guerra. A mí me es igual. Muy bien, Mosén. Y que recemos mucho a la Santísima Virgen María. Muchas gracias. ¿Nos da la bendición? La bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.